Recuerdo, aquellos que quieran prender la cámara, les agradezco un resto. Créanme que sirven mucho para la clase, para seguir sus caras, para seguir si están entendiendo o no. Ángel en el chat pregunta que por qué en competencia perfecta las decisiones de producción no afectan el precio. Entonces, eso se debe ¿a qué? A los supuestos que estamos haciendo que determinan la competencia perfecta. Entonces, fíjense que nosotros estamos asumiendo que competencia perfecta hay libre entrada y salida de firmas, hay muchos consumidores, muchos productores, el bien homogéneo, es decir, que es fácilmente sustituible. Imaginémonos una situación, Ángel, distinta, asumamos que cualquier decisión de la firma en competencia perfecta pudiese afectar el precio. ¿Listo? Entonces, imaginémonos esa situación en la que tú tienes una porción del mercado tan pequeña. Imagínate que tú quisieras inundar el mercado con tu producto para disminuir el precio. Dado que tú tienes una porción tan pequeña, realmente las decisiones que tú estás haciendo sobre cuánto producir van a tener un efecto negligible sobre la demanda agregada, sobre la oferta agregada, sobre la oferta total de un bien. ¿Listo? Entonces, por esa razón, nosotros pensamos que no va a tener un efecto tus decisiones de producción. Si nosotros nos vamos a un punto extremo, imagínate que tú estás vendiendo la papa a un precio menor, ¿no? O pongámoslo así, si tú estás vendiendo tu papa a un precio mayor, dado que hay sustitutos muy cercanos que están dispuestos a vender la papa a un precio menor, pues tú te vas a terminar sin vender nada, ¿no? Lo mismo, si tú decides venderlo a un precio menor, si en el mercado en Corabastos se está transando otro precio, pues tú estás dejando de percibir ingresos y lo mejor sería que tú aumentases el precio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque al final de cuentas el precio, tu decisión de bajar el precio de vender una papa a un precio menor, no va a afectar realmente el precio que el mercado te va a estar pagando por esa papa. Entonces tú estás dejando oportunidades valiosas de ganancias. ¿Listo? Entonces por la misma idea de los supuestos que estamos haciendo, estamos restringiendo a que tus decisiones de producción, tus decisiones de oferta, no tengan un efecto real sobre el precio de mercado. ¿Listo? El precio del bien que tú vendes en competencia perfecta está siendo determinada no por tu función de oferta determinada, cuánto tú puedes llegar a producir, sino entre todos los productores, cuánto están dispuestos a producir, si hay una sobreoferta, si hay una escasez, en fin, entre todos los productores. Y ese precio, dadas las preferencias de los consumidores, es lo que está determinando cuánto te van a pagar a ti por cantidad. Entonces, realmente, dado que tú eres negligible en esas dinámicas de consumidores, productores, las decisiones que tú hagas no van a afectar realmente el precio de mercado, de equilibrio. ¿Listo? Vale, perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta relacionada a lo que hemos visto en la clase pasada? Vale. Yo quería comenzar entonces con un par de preguntas sencillas. ¿Listo? Entonces lo que les voy a pedir es que ustedes ingresen a Socrative. ¿Listo? Entonces buscan en internet Socrative Student Login y buscan, perdón, buscan, entonces de nuevo, lo voy a escribir en el chat, buscan Socrative Student Login y en la sala, en el room name van a poner Econ 2107 y en el nombre pongan su código de estudiante, si quieren. ¿Listo? Esto es para ustedes, estas preguntas no las vamos a revisar si contestaron bien o no, no les va a afectar nada la nota. Les pedimos que pongan el código de estudiante por si en algún momento queremos ver cómo se correlacionan cosas o en fin, pero pues no vamos a utilizar esto para ninguna nota. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes están viendo en este momento, ya lo voy a compartir en sus pantallas también para que lo vean
eventualmente en el chat no, en el video de la presentación, es estas preguntas de acá. ¿Listo? Esta pregunta de acá. Entonces, la primera pregunta es, y vamos a ir todos como a un mismo ritmo, yo voy a ir adelantándolos. La primera es súper sencilla, son dos preguntas súper sencillas, pero como para ir calentando motores ya en esta clase. Y es, ¿puede existir un mercado con competencia perfecta sin que haya libre entrada y salida de firmas o empresas? ¿Verdadero o falso? En esto tenemos ya a 62 estudiantes conectados. Ya hay 42 que se han conectado a Socrative. Entonces esperemos un poco más a que más personas respondan. Igual les va a aparecer, creo que el feedback, la retroalimentación inmediata. Daniela, ¿tú levantaste la mano? Sí, pero mientras tanto quería preguntarte si el taller, la comprobación del taller va hasta la semana 11 o hasta la 10. La comprobación del taller va a ir hasta esta semana. O sea, Perdón, 10. sí, hasta decisiones de la firma. Ok, ¿Vale? listo. Gracias. En el corto plazo. ¿Vale? O sea, función de lo que vamos a alcanzar a ver esta semana. ¿Listo? Vale, gracias. Listo, perfecto. Secretive, sigo escribiendo Secretive, Socrative, vale. Listo, entonces veamos la primera pregunta, ya 49 han respondido, hay otros que, listo, ya 50, veamos la respuesta, y es, veamos cómo les fue. Perfecto. Simplemente para que quede grabado y porque me están preguntando también en el chat, la comprobación del taller es el 23 de abril, la próxima semana. ¿Listo? Les recuerdo, y no voy a cansar de recordarles, el taller está ahí para que ustedes se ejerciten, para que intenten los ejercicios, ¿no? Es mucho más importante que ustedes hayan intentado el ejercicio antes de recibir la respuesta, que ustedes se sienten en la complementaria de recibir la respuesta. ¿Listo? La diferencia es que si ustedes lo intentan antes, así no lleguen a la respuesta. Yo sé que puede ser frustrante no lograr resolver un ejercicio, ¿no? Entonces es mucho más chévere ir a que le den la respuesta y no decir, ah, bueno, sí, era fácil. Pero el solo hecho de haberlo intentado, les aseguro, por cómo funciona el cerebro, la plasticidad de nuestro cerebro, ustedes están ejercitando el cerebro. Al intentar, así no puedan hacerlo, aprendieron muchísimo más que ustedes simplemente ven la respuesta, ¿no? Es como ejercitarse para un deporte o para bailar o para tocar un instrumento. Entre más uno lo haga, entre más uno se ejercite, así no lo haga del todo bien, más mejor va a jugar, mejor va a tocar el instrumento, mejor va a bailar. ¿Listo? Entonces háganlo, el taller es así. El taller está para que ustedes puedan hacerlo sin el miedo a que la embarren. ¿Listo? Entonces háganlo. Entonces la mayoría responde que es falso. Obviamente es una condición necesaria que haya libre entrada y salida de firmas. ¿Listo? La siguiente pregunta. En una industria constituida, ya Mariana, te doy la palabra, en una industria constituida por productores precio aceptantes, la regla de producción óptima de la empresa se cumple, debe cumplir que el precio igual al costo marginal, A, B, que el ingreso marginal es igual al costo marginal, o C, todas las anteriores. Mariana, cuéntanos. Y bueno, yo te cuento que yo en la primera pregunta contesté verdadero con base en lo que hay en el libro de Krugman. Pues esta edición que tengo yo, pues pedí la versión en físico en Copialina, es segunda edición, y en el capítulo 12, donde habla sobre la competencia perfecta y la curva de oferta, dice que, no es, que la libre entrada y salida no es estrictamente necesaria para la existencia de la competencia perfecta. Entonces, ahí sí tengo una confusión. Listo, ¿y cuál es el argumento que da? Espera.
Me dejas un momento, yo lo busco y ya luego... Sí, sí, tranquila, listo. Mientras, bueno, no. ¿Listo? Sin embargo, si quieres, vamos mirando y fíjate que es imprescindible que nadie pueda determinar un precio, nadie tenga poder de mercado. ¿Listo? Y una forma de garantizarlo es que cualquiera que puede entrar, si hay ganancias, puede entrar al mercado, que no hay restricciones a esa competencia, ¿no? Entonces, sí creemos que es una condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria. ¿Listo? Entonces, para que haya competencia perfecta, no solamente se tiene que dar libre entrada y salida de firmas, sino también otras cosas más, que hayan muchos productores, muchos consumidores, en fin, ¿no? Entonces, una forma de garantizar que no haya poder de mercado es esa, que haya libre entrada y salida de firmas, ¿vale? Pero no sé, pero igual lo podemos como discutir más y... Sí, sí, ellos la verdad no dan un argumento como tal. Lo único que dicen es que mencionan un ejemplo en el capítulo 5. Dice, en el capítulo 5 describimos el caso de la pesca de almejas de Nueva Jersey, donde las regulaciones tienen el efecto de limitar el número de barcos pesqueros. A pesar de esta regulación, hay suficientes barcos operando por lo que los pescadores son precio aceptantes. Entonces, sí, simplemente están exponiendo un ejemplo, pero no están dando una razón, pues, sí. Sí, podría ser entonces como que eh, en ese caso, la restricción a la entrada de firmas no es restricción, no es restrictiva, ¿no? Entonces, yo te doy un ejemplo que puede sonar tonto y no sé, imagínate una restricción, estoy viéndolo así, pero obviamente puede ser mucho más complejo, y imagínate que yo pongo una restricción en Colombia, entonces ya veo para dónde van, yo pongo una restricción en Colombia que no puede haber más de 50 millones de vendedores de papa. Pues no, hay una restricción, pero pues somos 48 millones, no va a ser restrictiva, ¿vale? Entonces de pronto van para allá, porque fíjate que están diciendo, hay una restricción, pero realmente hay suficientes barcos, ¿vale? Ah, listo, gracias. Alejandro. Muchas gracias. Bueno, me doy un poco con lo que estaba diciendo Mariana, porque si no me equivoco, la clase pasada, cuando estábamos viendo los ejemplos de cuál era el mercado, en competencia perfecta, creo que determinamos que era el de la producción de gas, ¿sí? Si no me equivoco. Y entonces de Sí. aquí me nace una pregunta, o sea, si bien las empresas pueden teóricamente entrar libre, o sea, si bien la teoría dice que tiene que haber libre entrada y salida de las empresas en una industria como la del gas o en una industria como la petrolera, esta libre entrada y salida, como creo, pues termina siendo condicionada a condiciones legales, ¿cierto? O sea, porque pueden entrar, pero de seguro que hay miles de regulaciones que limitan eso y, y debe haber como mucho control en ese aspecto. Claro, sí. Sí, entonces, fíjate, cuando estamos hablando, listo, de esa explotación de gas, claro, una restricción quizás tecnológica, que es lo que también adicional a las legales, ¿no? Pero fíjate que, no sé, uno lo ve acá en Colombia y es los que están vendiendo gas, los que distribuyen gas natural en pipetas, en fin, hay una cantidad de distribuidores distintas, ¿no? Entonces, a pesar de que pueda haber una restricción tecnológica, no es tan difícil acceder a ese mercado, ¿vale? Pero es un buen punto el que está haciendo tanto Mariana como tú. Y en el chat están diciendo, bueno, hay unas restricciones que no restringen. En principio sí, fíjense que estamos hablando de dos casos en los que muy probablemente, claro, si nosotros estamos hablando ya de gas industrial, hay unas restricciones tecnológicas fuertes. A pesar de que no hay una regulación, pues para explotar gas de yacimientos petroleros tienes que tener una capacidad tecnológica tal que te permita explotar ese gas, ¿no? Entonces no habría una
libre entrada de firmas porque hay una restricción tecnológica fuerte, ¿no? ¿Listo? Entonces, exacto, entonces ahí como que están aportando en el chat, en este caso la demanda de oferta estaban condicionadas a las dinámicas globales, lo que hacía que fuera competencia perfecta. Exacto. Entonces, de algún modo es como si esa libre entrada de firmas es importante en la medida que limite en que, de nuevo, para que quede claro, y es esa libre entrada de firmas, libre entrada y salida de firmas, es importante siempre y cuando el poder de mercado no dependa de ella, que es el ejemplo de los pescadores de almejas, el ejemplo del gas natural. Puede que haya una restricción, pero el poder de mercado no está siendo limitado por ello, ¿no? Entonces quizás ahí es como, entonces es como mucho más tenue, y en ese sentido, de pronto la pregunta da como para esas interpretaciones. Entonces, de pronto, para que quede súper claro, y es un excelente punto y gracias por hacerlo, entonces acá es como, puede existir un mercado de competencia perfecta sin que haya libre entrada, salida de firmas que limite el poder de mercado, ¿no? Para allá estamos yendo, ¿listo? Entonces puede que haya una restricción, como lo estaban poniendo Daniel Cristancho, restricciones que no restringen, sí, puede que haya una restricción, pero si esa restricción al final no está afectando el poder de mercado, pues al final podemos tener un mercado de competencia perfecto. Entonces quizás debimos haber sido mucho más claros en esa pregunta, y esta discusión sirve para esto, ¿vale? Listo. Entonces en la siguiente pregunta, veamos los resultados. Entonces, la mayoría responde todas las anteriores, precio igual al costo marginal, y otros responden ingreso marginal y costo marginal. Entonces, yo les hago una pregunta. No sé si alguien quiera responder a esta pregunta, qué fue lo que decidió y por qué lo decidió, y entre todos llegamos a por qué la respuesta correcta debería ser la C. Daniela. Yo puse solo la B, pero después, porque lo que tenía entendido era que el precio era igual al ingreso marginal, pero después caí en cuenta, pues el ingreso marginal es igual al costo marginal, pues está lo mismo. Perfecto. Entonces, ajá. Listo. Entonces, fíjense, el análisis de Daniela es perfecto. O sea, como que llegó a la respuesta correcta, pero puso la incorrecta. Y es acá le estamos dando una pieza de información importante, es que son precios aceptantes. ¿Listo? ¿Qué significa que sea precios aceptantes? Básicamente que sus decisiones de producción no van a afectar el precio, por lo tanto el ingreso marginal va a ser igual al precio. Entonces estas dos condiciones son la misma para una firma precio aceptante. ¿Listo? Entonces por eso es que debe ser todas las anteriores. ¿Listo? ¿Cómo así? Yo no entendí la explicación casi. Listo. Entonces fíjate que nosotros vimos que una firma que está tomando una decisión óptima de maximizar beneficios debe producir, ¿no?, las cantidades tales que le permiten que su costo marginal de producir esas cantidades sean igual a su ingreso marginal. Pero si es precio aceptante, Tenga beneficio cero, pues. no, que maximice beneficios. Recuerda, Listo. lo que veíamos la clave pasada es que el punto de producción tal que te permita que el costo marginal de producir esas unidades sea igual al ingreso marginal es el nivel de producción que te permite maximizar beneficios. ¿Listo? Entonces, por eso es que tenemos la B. Pero si es una firma preceptante, sabemos que las decisiones de producción no afectan el precio. Y recuerda que tu ingreso total es precio por cantidad. Si tú aumentas en una unidad adicional tus cantidades producidas, ¿en cuánto se va a incrementar tu ingreso? En ese precio, porque va a ser precio por esa unidad adicional. ¿Listo? Entonces, por eso es que también se tiene que dar la A. Es lo mismo en una firma preceptante. ¿Listo? Listo. Perfecto. Listo, genial. Entonces, ya con eso, veamos entonces, pues volvamos a nuestras diapositivas y continuamos con nuestro tema. Hoy la idea es ver
en esta perspectiva de costos de las firmas, cómo podemos entender las decisiones de producción de la firma en el corto plazo. ¿Listo? Entonces, les voy a compartir ya en un momento, estoy acá alistando esas diapositivas, las diapositivas, ¿listo? Ups, a ver, me está dejando compartir. Listo. A ver. Listo. Ahí ya van a ver las diapositivas. Listo. Ya están viendo las diapositivas, ¿cierto? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, en lo que quedamos la clase pasada fue en ver cómo podíamos, integrando ingreso marginal igual al precio y costo marginal, cuál iba a ser el análisis marginal y por qué las firmas iban a decidir o no iban a tener incentivos a desviarse en cuanto a su nivel de producción si estaban produciendo en el punto en que el costo marginal era igual al ingreso marginal. ¿Listo? Entonces, para poner en perspectiva esa decisión, les dejé en las diapositivas un ejercicio de un puesto de empanadas, cualquiera, ¿no? Hipotético, en el que tienen un precio por unidad de 1.500 pesos, les doy la estructura de costos, les doy también ¿no? Costos totales, costos fijos, costos variables, en fin. Y adicionalmente les pido que calculen tanto el costo marginal como el ingreso marginal y los beneficios. ¿Listo? ¿Para qué quiero que lo hagan? Y los invito a que lo hagan parecido a como lo estoy mostrando acá, y es que revisen, pueden utilizar Excel, en fin, cómo luce esa función de beneficios asociada. ¿Listo? Entonces acá en este primer cuadrante le estoy mostrando pesos, ¿no? En función de cantidades en el eje X. Y acá abajo también pesos por unidad, es decir, acá estoy teniendo precios o pesos, básicamente, por unidad, y acá estoy también poniendo pesos. ¿Listo? En este segundo cuadrante le estoy mostrando precios por unidad o pesos y cantidades. En este segundo cuadrante le estoy mostrando el ingreso marginal, asumiendo que le están pagando 1.5 por empanadas y el costo marginal asociado a esa tabla. ¿Listo? Entonces lo que vemos es que si nosotros nos concentramos en los beneficios que estamos acá teniendo acá arriba, son los beneficios de esta firma, beneficios, ¿listo? Si la producción es muy pequeña, inicialmente va a tener unas pérdidas que están mayoritariamente explicadas por unos costos fijos altos. A medida que aumenta la producción, los beneficios son crecientes y llega a un punto de saturación por los rendimientos decrecientes de los insumos, en fin, en que los costos aumentan más que los ingresos y comienzan a reducirse los beneficios. Y eso es lo que estamos viendo en esta gráfica. Entonces, fíjense que los beneficios, para que entiendan en una perspectiva global, maximizar beneficios versus el análisis marginal. Y es a medida que mis ingresos marginales, en la medida en que mis ingresos marginales asociados a las cantidades producidas son mayores que los costos marginales, mis beneficios van aumentando. Y por eso es que en el análisis marginal, siempre que el ingreso marginal sea mayor al costo marginal, yo tengo incentivos a aumentar la producción. ¿Listo? En el punto, más allá del punto en el que esos ingresos marginales son iguales a los costos marginales, es decir, en el punto en el que el costo marginal comienza a superar al ingreso marginal, lo que vemos en términos de los beneficios que comienzan a disminuir. Y por eso es que si yo quiero maximizar beneficios, si yo quiero hallar la producción que maximiza mis beneficios, lo mejor que yo podría hacer es
decidir en el punto en que el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Listo? Entonces, me gusta esta gráfica, la pueden replicar, les va a dar exactamente lo mismo. Es siempre que los ingresos marginales de producir, de vender esas unidades, que es igual al precio, sean mayores al costo marginal, yo tengo incentivos a seguir aumentando la producción. ¿Por qué? Porque mis beneficios están creciendo. ¿Vale? Siempre que mis costos marginales superen a los ingresos marginales, yo tengo incentivos a reducir mi producción. ¿Por qué? Porque si yo la sigo aumentando, mis beneficios van a caer. ¿Listo? ¿Es claro para todos? Pues los invito a que hagan ese grafiquito y se convenzan de eso. Obviamente son unas funciones en particular con rendimientos decrecientes a escala, por eso es que los costos marginales son crecientes. Listo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta clase? En esta clase vamos a ver la geometría de los beneficios, de los ingresos totales, de los costos totales, en la gráfica donde tenemos toda la estructura de costos. Entonces, fíjense, acá estoy mostrando costos marginales. Ingreso marginal que está dado por el precio del mercado. Recuerden, si la firma no tiene poder de mercado, no importa cuántas son las cantidades que está produciendo, que lo tenemos en el eje X, el precio siempre va a ser el mismo, por eso es que es una constante. ¿Listo? El precio igual al ingreso marginal. Y acá también tenemos el costo total medio y el costo variable medio. Una pregunta sencilla, ¿cuál es la diferencia entre estas dos gráficas azules? Entre el costo total medio y el costo variable medio. ¿Alguien me quiere responder esa pregunta? Profe, pues si no Sería estoy el mal, costo sería total. el aumento en el costo total medio, sería el costo variable medio más el costo fijo medio. Exacto. Entonces la diferencia entre estos, fíjense que lo que estoy diciendo es, si yo estoy produciendo esta cantidad, la diferencia entre esta curva de costo variable medio y esta curva acá, que es el costo total medio, esta diferencia en altura, básicamente, es el costo fijo medio asociado a esas cantidades. ¿Listo? Perfecto. ¿Listo? Entonces, fíjense, lo que nosotros veíamos es, al principio la diferencia entre costo variable medio y costo total es un costo fijo medio muy grande. Por el efecto reparto, a medida que yo sigo aumentando la producción, esa diferencia es cada vez menor. El costo fijo medio cada vez es menor, porque por el efecto reparto. Lo que quiere decir es que a medida que yo aumento la producción, al principio estoy produciendo mucho, el costo fijo representa una parte importante de mis costos totales, pero a medida que va aumentando la producción, representa cada vez una parte menos importante y el costo variable medio comienza a ser más importante para explicar los costos totales. ¿Listo? Vale. Entonces, veamos en un principio, ¿no? Recordando qué es lo que tenemos. Recuerden que nosotros decimos, bueno, los beneficios, la función pi, recuerden que los beneficios de producir Q unidades es igual a ¿qué? Pues a mis ingresos totales de producir Q unidades menos mis costos totales de producir Q unidades. ¿Todos de acuerdo? Sí. Listo. Si yo estoy produciendo Q unidades, mis precios son iguales a ¿qué? Pues al precio, si me están pagando P por unidad, por las cantidades totales que estoy produciendo. ¿Listo? Y los costos totales en el corto plazo son iguales a unos costos fijos que no dependen de la producción, más unos costos variables que dependen de la producción. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, fíjense que en esta gráfica nosotros vamos a poder ver la magnitud de los ingresos totales y también de los costos totales. ¿Por qué los ingresos totales? Fíjense que si yo por algún motivo
a estos precios de mercado que tenemos en la gráfica, yo estoy produciendo este Q máximo, y ya te doy la palabra a Daniela. Imagínense que yo estoy produciendo Q para no atiborrar esta gráfica de más Q. Y así yo estoy produciendo Q y me están pagando este precio de acá, ¿no? Fíjense que al final lo que yo tengo es que mis ingresos totales son este precio, esta altura, por esta base de acá, por estas cantidades totales, ¿no? Entonces fíjense que si yo estoy produciendo Q asterisco, Q máximo, perdón, mis ingresos totales van a ser el área de este rectángulo. ¿Sí lo ven? Porque es base, que es la cantidad, por altura, que es el precio. Daniela y después Juan Camilo. Y ahora volvemos sobre eso. ¿Puedes recordarnos qué era lo que significaba pi? Sí, no, pi es simplemente una que, pi es beneficios. Déjame cambiar el color para que no se confundan con lo que estaba escribiendo allá. Pi es simplemente, cada vez que ustedes vean pi en función de Q, lo pueden leer como beneficios dado la cantidad de producción Q. ¿Vale? Entonces, pi es simplemente para no tener que escribir todo esto, beneficios en función de Q. ¿Vale? Es una etiqueta. Gracias. Listo. Juan Camilo. O sea, pi es esto. Pi es, y simplemente para que Entonces, vean. ¿el rectángulo sería beneficio o sería ingreso? El rectángulo sería ingreso, perdón. P. Ingreso, listo. ¿Listo? Entonces, fíjense que este rectángulo lo va a rayar acá. Este rectángulo de acá, precio por cantidad, es si me están pagando P y yo estoy produciendo Q máximo. Y otra pregunta. Esta área, y ya te dejo, Juan Camilo, espera, esta área de este rectángulo es asociado al ingreso total. O sea, esta área es plata que le está ingresando la firma. Juan Camilo, dale. Y ahí Q máximo no sería más vale como un Q óptimo, porque uno puede seguir produciendo más, pero ese sería como el óptimo. Ok. Sí, entonces para allá vamos a ir. ¿Listo? Entonces, justo esa dimensión vamos a verla. ¿Listo? Perfecto. ¿Cómo podemos ver entonces los costos totales en esta misma gráfica? Déjenme entonces recordarles qué es costo total medio, qué es lo que tenemos en la gráfica. Fíjense que tenemos costo total medio, costo marginal, costo variable medio. No tenemos una función de costo total, pero sí de costo total medio. Pero recuerden que si ustedes están produciendo Q unidades, la curva de costo total medio está diciendo cuánto les cuesta en promedio cada unidad si están produciendo Q unidades. El costo total medio de producir Q unidades es igual al costo total de producir Q unidades sobre esas cantidades producidas. Entonces, fíjense que de algún modo el costo total medio me está determinando el costo total. Pues es una igualdad. Fíjense que si yo multiplico ambos lados por Q, acá por Q, acá por Q, me queda que el costo total es igual al costo total medio de producir Q unidades asociadas a Q unidades, recuerden que eso es una función, por las cantidades producidas. ¿Listo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Volvamos a esta gráfica. ¿Listo? Y lo que me está diciendo es que el costo total medio, voy a volver a escribir acá, perdón, el costo total de producir Q unidades es igual, por simple igualdad, al costo total medio de producir esas unidades multiplicado por las cantidades producidas, por esas Q unidades. Entonces, fíjense que si yo estoy produciendo Q máximo unidades, ¿cuál es el costo total medio asociado a esas Q unidades? Pues es llevar esas cantidades a donde corta la curva del costo total medio. ¿Listo? Esa altura
lo que me está diciendo es cuánto me está costando en promedio cada unidad si estoy produciendo Q máximo unidades. Es decir, esta altura de acá me está diciendo cuánto es el costo total medio de producir Q máximo unidades. ¿Listo? QM unidades. Entonces, fíjense que la altura es, en promedio, cuánto me cuesta cada unidad si produzco QM unidades. Para saber cuánto me cuestan esas Q máximo unidades, pues sería multiplicar esas cantidades, ese costo por unidad, por todas las unidades totales que estoy produciendo. ¿Cuántas son esas unidades? Esto de acá. Esta base. Entonces, fíjense que el costo total de producir Q unidades es básicamente este rectángulo de acá. Esa es como la magnitud de esos costos. ¿Cuál rectángulo? Base es la cantidad, altura es donde esa cantidad corta la curva de costo total medio, que era esta altura de acá. ¿Vale? Entonces veámoslo ahora todo junto. Y es, recapitulando, le estoy mostrando la gráfica pesos por unidad, es decir, precio. ¿Quieren que me vuelva un poco a la anterior? Para que copien. Listo, perfecto. Fíjense, porque lo estoy viendo, vi que como que, ay, entonces eso ayuda un resto para darme una mejor clase. Y yo lo estoy viendo a los que están prendiendo la cámara y me ayuda un resto. ¿Vale? Listo. Profe. Dale, Carlos, cuéntame. Entonces, ¿dónde corta el costo total medio? ¿Qué es lo que es? Entonces, fíjate, ¿qué es una función? Esta función de costo total medio me está diciendo, o sea, esta curva me está diciendo para cada Q, para cada cantidad, cuánto en promedio me cuesta cada unidad si estoy produciendo esa cantidad. ¿Listo? El costo por unidad, si estoy produciendo cada cantidad. Entonces, recuerda, esta curva me está diciendo a cantidades muy pequeñas, el costo por unidad es muy alto por el costo fijo. A medida que yo aumento la producción, ese costo por unidad está disminuyendo y después vuelve a aumentar por rendimientos decrecientes del insumo, en fin. ¿Listo? Entonces, si tú estás produciendo Q máximo unidades, llamémoslo QM para ahorrarme ese max unidades, o Qmax, básicamente. ¿Cuánto te está costando en promedio cada unidad si estás produciendo esto? Pues te lo está dando dónde está esa función costo total medio. Es decir, dónde ese Qmax corta la curva de costo total medio. Esa altura, si tú lo llevas al eje Y, o esta altura igual, esta altura es esta misma, te está diciendo, si tú estás produciendo Qmax, unidades, ¿cuánto en promedio te cuesta cada unidad? Eso es el costo total medio. ¿Vale? Ahora la pregunta es, bueno, si yo estoy produciendo Qmax unidades y cada unidad me está costando esta altura, ¿cuánto me cuesta todo esas Qmax unidades? Pues es costo total medio asociado a esas Qmax unidades, recuerda, es por unidad, por el total de unidades. Entonces, base por altura. La altura es el costo total medio, la base es Qmax. Entonces, fíjate que es esta área, este rectángulo. Eso te da una magnitud pues, geométrica del área de cuánta plata le está costando producir Qmax unidades. ¿Listo? Vale, gracias. Perfecto. Entonces, volvamos. Entonces, estoy acá entonces partiendo de esa gráfica que vimos antes. Y es precio en el eje Y, cantidades en el eje X. Asumamos que el precio es P asterisco, que es igual al ingreso marginal por las razones que ustedes ya conocen para firmas preaceptantes. Y en un principio déjenme solamente poner la curva de costo marginal. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué me dice lo que vimos la clase pasada? La clase pasada es si la firma está maximizando beneficios. Y entonces acá vuelvo a poner la función pi en lugar de beneficios para ahorrarme escribir. Si la firma está maximizando beneficios,
y le están pagando P asterisco por unidad. ¿Listo? ¿Cuánto debería producir? ¿Cuál debería ser las cantidades producidas? Entonces la respuesta correcta, la voy a decir, es si me están pagando P asterisco unidades, ¿cuánto debería producir? Debería producir las unidades tales que el costo marginal de producir esas unidades, ¿listo?, sean justo igual al ingreso marginal que es P asterisco. Eso fue lo que vimos. Entonces, fíjense que si yo decidiera producir por acá, si yo decido producir por acá, el costo marginal asociado a esa producción es esta. Claramente mi ingreso marginal es mayor. Por lo tanto, yo debería aumentar mi producción. Si yo, en cambio, decido producir por acá, el costo marginal de producir esas unidades sería mayor que el ingreso marginal. Por lo tanto, yo tengo incentivos a reducir mi producción. El punto óptimo va a ser este Q asterisco. ¿Por qué? Porque este Q asterisco, si yo lo llevo a la curva de costo marginal, me está diciendo producir Q asterisco me cuesta, en términos marginales, lo mismo que lo que me ingresa. Yo sé que en ese punto estoy maximizando beneficios. Entonces lo que estoy diciendo es que las cantidades óptimas van a ser ese Q asterisco. Porque si yo evalúo la función de costo marginal en esas cantidades Q asterisco, yo sé que ese precio va a ser justo igual al costo marginal. Entonces, si yo estoy maximizando beneficios, yo debería producir en el punto en que el costo marginal igual al precio. ¿Listo? Vale. Si ese son las cantidades que estoy produciendo, ¿cuál va a ser mi ingreso? ¿No? Entonces, la pregunta es, si el precio que me están pagando por unidad es P asterisco y produzco las cantidades producidas Q es Q asterisco, Q asterisco, ¿cuánto es mi ingreso? Entonces recuerden, mi ingreso total de producir Q asterisco, dado esos precios P asterisco, es simplemente el precio que me están pagando por cada unidad multiplicado por las cantidades totales que estoy produciendo, que en este caso es Q asterisco. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos? ¿Cómo se ve gráficamente? Ya lo vimos. Y es, acá vuelvo a escribir para que no se preocupen por lo que escribe acá, y es el ingreso total de producir Q asterisco, que son las unidades óptimas, si estoy maximizando beneficios, dado el precio P asterisco, es simplemente el precio por las cantidades producidas, que es esta área de acá, ¿vale? Es el precio, que es esta altura, por estas cantidades producidas, que me va a dar esta altura de acá. ¿Listo? Ahora incorporemos en este análisis los costos. Si yo incluyo la curva de costo total medio, que la acabo de ingresar acá, ¿cuántos son los costos? Recuerden, si yo estoy produciendo Q asterisco, cada unidad que estoy produciendo me está costando el costo total medio. Esta es la definición del costo total medio. Es decir, esta altura de acá está asociada al costo total medio, es decir, al costo por unidad. Si yo quiero saber cuánto me cuesta todo esas Q asterisco unidades, pues tengo que tomar cuánto me cuesta cada unidad por las cantidades totales. Y es este rectángulo de acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué son los beneficios? Los beneficios de producir Q asterisco, nosotros ya sabemos que es la diferencia entre el ingreso total, que era este rectángulo azul, y los costos totales, que es este rectángulo punteado. Los beneficios entonces de producir Q asterisco unidades, si estoy tomando una decisión óptima, van a ser este rectángulo amarillo. ¿Es claro para todos? ¿Alguna pregunta? Listo.
Pero fíjense que esos beneficios, y para... Doctor, Sí, Daniela, cuéntanos. perdón, ¿puedes devolverte a donde... Ah, no, espera. El cuadradito blanquito que tienes en la gráfica es costo total, ¿verdad? Sí, el área de ese cuadradito. Ok, ok. Gracias. Porque fíjate que yo estoy simplemente cogiendo la altura, que es el costo total medio, por las cantidades, que es justo el costo total, ¿no? Fíjense que esto es lo mismo de decir, a decir costo total medio es igual costo total sobre Q. Si yo divido ambos lados por Q, me da esa igualdad. ¿Listo? Y la diferencia entre esos dos rectangulitos es el beneficio, que lo estamos graficando acá en amarillo. ¿Listo? Listo. Entonces Nicolás hace una excelente pregunta. Y es, profe, no entiendo cuál es la función, cuál es el rol, me imagino, de la curva de costo marginal. Fíjense que nosotros comenzamos diciendo, ya lo borré, pero si la firma está tomando decisiones óptimas, y por eso es que es vital esa curva de costo marginal, si la firma está maximizando beneficios, ¿listo? Si la firma está maximizando beneficios, entonces, dados estos ingresos marginales, la decisión óptima debe ser producir las cantidades tales que, evaluando en el costo marginal me iguala el ingreso marginal. Entonces, fíjate que si a ti te están pagando, lo va a ver así. Imagínate que ya no te están pagando P asterisco, sino te están pagando P' por unidad. Si te están pagando P' por unidad y tú estás maximizando beneficios, tú deberías ver a este precio qué cantidades te permiten alcanzar un costo marginal igual a ese precio. Es decir, si te están pagando P', el costo marginal es vital para saber que tú deberías producir, si quieres maximizar beneficios, estas cantidades Q'. ¿Listo? Entonces, Nicolás, la curva del costo marginal es lo que te está permitiendo saber cuáles son las cantidades que deberías producir si quieres maximizar beneficios. ¿Listo? Vale. Y ya con eso, sabes cuáles son los costos de producir, los ingresos. ¿Listo? Vale. Listo. Entonces, súper. Ya sabemos, costo marginal determina la producción, la oferta básicamente de la firma a distintos precios. Yo sé, gracias al costo marginal, cuánto debería ofertar, cuánto debería producir. ¿Listo? En este ejemplo en particular de P asterisco, sabemos que vamos a tener beneficios positivos. ¿Todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque pues obviamente esta área la podemos ver y los ingresos eran mayores, un área mayor a los costos. ¿Listo? Ahora mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si los precios, y volvamos a esta gráfica, si el precio ya no es P asterisco, déjenme volver a esta grafiquita que tiene menos cosas, y es, imagínense que los precios ya no son P asterisco, ¿listo? Sino, y lo que voy a hacer acá es graficar la curva de costo total medio que teníamos antes. ¿Listo? Esta es mi curva de costo total medio. ¿Listo? Yo les hago una pregunta. Imagínense que el precio ya no es P asterisco, sino este precio P barra. ¿Listo? Entonces la primera pregunta que les quiero hacer es, si ustedes están maximizando beneficios y no tienen más información,
¿cuánto deberían producir? ¿Alguna idea? Entonces voy a coger a alguien aleatoriamente que me diga cuál es la racionalidad, cuál es el raciocinio. Entonces, Pablo Cruz. Sí, dime. Listo. Si a ti te están pagando por unidad P barra, y tú quieres maximizar beneficios, ¿dónde deberías producir, dado ese precio? ¿Qué te ayuda? ¿Qué curva? ¿Cuál de estas tres curvas? ¿Cuál de estas dos curvas? Olvídense de esta, porque ya no es el precio. La curva de costo total medio y la curva de costo marginal te ayudaría a responder esa pregunta. De pronto la de costo total, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no la de costo marginal? Porque con la de costo total, digamos, como que se tiene en cuenta las cantidades, digamos, del costo total, Sí, pues el normal. Mientras perfecto. que en el marginal, no, digamos, no se tiene como tan en cuenta las Listo. cantidades, sino más el producto total. Listo. Entonces, me gusta tu respuesta porque entendemos como el tipo de racionalidad que uno le está imprimiendo. ¿Listo? Entonces, tú estás diciendo, yo quisiera ver la curva de costo total porque me permite ver cuánto me cuesta la producción, mientras la curva de costo marginal no tanto. No lo veo tan claro. ¿Listo? Pero realmente la curva de costo marginal te está diciendo más respecto a tu función objetivo. Porque recuerda que tú quisieras maximizar beneficios. ¿Listo? Si tú quieres maximizar beneficios, la curva de costos totales solamente te dice una parte. Y es, recuerda, beneficios es ingresos totales menos costos totales. Entonces, claro, esta curva de costo total te está hablando sobre los costos total. La curva de costo total medio te está hablando sobre la curva de costo total. Pero no te está diciendo nada sobre los ingresos o cómo se compara estos ingresos con estos costos, que es realmente lo que a ti te interesa. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta, como algunos están diciendo en el chat, es realmente debería ser la curva de costo marginal. ¿Por qué? Porque fíjate que si tú tienes este precio, tú sabes ya cuál es tu ingreso marginal. Tu ingreso marginal es este. ¿Listo? Y nosotros ya, en la clave pasada y en esta, volvimos sobre el punto que, y lo vuelvo a mostrar para que quede claro. Qué pena, ya lo vuelvo a mostrar, se me fue muy allá. Y es con este ejemplito de la curva de empanadas, vimos que el punto donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, realmente te está determinando dónde tú llegas a los beneficios máximos. Entonces, aunque no lo parezca, realmente la curva de costo marginal, sabiendo dónde está el ingreso marginal, te está diciendo más que la curva de costo total. ¿Listo? Entonces, Juan Camilo, ¿tienes la mano levantada? Y ahí no hay algún problema que, mejor dicho, que la función de ingreso no alcance a cortar a la función de costo Perfecto. total marginal. Entonces, justo para allá vamos. ¿Listo? Entonces, fíjense que Juan Camilo está ya viendo en perspectiva y es, bueno, si realmente dado P barra, yo debería producir óptimamente donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal, es decir, dado este P barra, yo quiero producir en un Q asociado al P barra, que está dado por el costo marginal. Es decir, dado este P barra, yo debería producir Q barra, que lo estoy graficando acá. ¿Listo? ¿Por qué sé ese punto? Porque es la curva de costo marginal, como muchos están diciendo en el chat. ¿Listo? Vale. Entonces, fíjense que dado este precio y este Q barra, el ingreso total está dado por esta rectángulo de acá.
¿Listo? Y Emilio, ¿tú tienes una pregunta? Si quieres, pausemos acá para que tú puedas preguntarla. Sí. José, una pregunta. Es que supongamos que el precio fuera un poco más abajo. Entonces ahí estaría cruzando como por dos partes del costo marginal. Entonces mi Listo, pregunta es que ahí cómo sería la intuición, si se toma perfecto, el primer punto donde cruza porque es el más cercano o listo, cómo serían esos listo. casos. Entonces, eso lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, qué pena, justo cogí un punto que se corta 2 veces. ¿Listo? Supongamos que está un poquito por arribita. ¿Listo? Pero tu pregunta, Emilio, la vamos a responder al final de la clase. Y es, porque al final la decisión de la firma no es solamente cuánto producir, sino si producir algo o no producir nada. ¿Listo? Entonces, para allá vamos a ir. Pero quiero que ustedes me ayuden a responder esto. Yo les podría decir de una, mire, esto de esta, pero quiero que ustedes vayan llegando con este raciocinio que están haciendo, que es justo las preguntas que se deberían estar haciendo. ¿Listo? Entonces, volvamos a este punto acá. Entonces, imagínense qué pena que este precio está justo por arribita. Obviamente lo va a cortar, pero para allá vamos a ir. Entonces, olvídense que lo estaba cortando 2 veces. ¿Listo? Vamos a responder esa pregunta. ¿Listo? Entonces, fíjense que en este punto de acá, como Juan Camilo lo estaba ya viendo, es el ingreso está asociado al área de este rectángulo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el ingreso es el ingreso total asociado a esta cantidad producida, es ese precio por la cantidad producida. ¿Listo? Que es este rectángulo de acá. Para no llenar esto de rectángulos y de sombras, fíjense que ese ingreso está asociado a esta altura de acá, ¿cierto? O sea, es esa altura multiplicada por esta base, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el costo total? Fíjense que el costo total, voy a poner así, de producir Q/unidades, es básicamente, de nuevo, el costo total medio asociado, y creo que ya sé qué es lo que está pasando, por las cantidades que estoy produciendo. ¿Todos de acuerdo? Entonces, fíjense que si yo estoy produciendo esto, el costo total medio, y lo estoy haciendo un poquito al lado para que vean las dos alturas, es esta altura porque es el costo total medio. ¿Listo? Entonces, esta de acá, esta altura es el costo total medio. ¿Vale? Entonces, fíjense que todo esto de acá es el costo total medio de producir Q/unidades. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy produciendo esta cantidad, mis costos asociados a la altura azul son más grandes que los ingresos totales asociados a la altura negra. Por lo tanto, yo voy a tener unos beneficios negativos. ¿Todos de acuerdo? Listo. Entonces, fíjense que a pesar que yo estoy maximizando beneficios, estoy teniendo unos beneficios negativos. Una cosa no quita lo otro. Y es dado ese precio, lo mejor que yo puedo hacer es producir Q/, pero eso me está conllevando a pérdidas. ¿Listo? Pero entonces lo interesante, que es la pregunta que Emilio estaba haciendo y que muchos están haciendo también en el chat, es, bueno, pero al final de cuentas, si yo estoy teniendo pérdidas, ¿yo realmente quiero tenerlas, sí o no? O sea, ¿realmente yo quiero producir según lo que me diga el costo marginal o prefiero no producir? Esa es justo la pregunta que ustedes están haciendo. Entonces me encantan las preguntas, lo que está diciendo hoy Mariana, lo que están escribiendo Carlos, la pregunta de Emilio, porque es justo ese el raciocinio que tienen que estar haciendo y es, ¿realmente a este precio yo debería producir, sí o no? Si yo produzco, debería producir lo que me dice el costo marginal, pero estoy teniendo pérdidas. ¿Realmente yo quiero tener esas pérdidas? O como dice Mariana, yo quiero tener
pues yo no quiero tener tantas pérdidas. Entonces veámoslo de la siguiente manera. Entonces para allá vamos. Yo no les voy a botar la respuesta de una, pero para allá vamos a ir. ¿Listo? Entonces volvamos sobre este análisis a ver qué hemos aprendido. Les vuelvo a mostrar, recuerden que la clase pasada, Juan Pablo, dale tu pregunta y después introduzco otra vez esto de ahí. Profe, qué pena por interrumpirlo, ¿se podría volver un momento a la gráfica anterior? A esta de acá. A esta. la de ingresos totales y A costos. esta, sí. Sí, sí, señor. Gracias, qué pena. Listo. Entonces lo que estamos diciendo acá es que los costos totales, y déjenme entonces escribirlo porque ya no la vamos a utilizar más, los costos totales son todos este rectángulo. ¿Vale? Para que quede claro y ustedes lo puedan escribir. Entonces, esta área de este rectángulo es cuánto está perdiendo este tipo. O esta tipa. No sabemos quién es el dueño de esta firma. Y los ingresos totales son, y lo voy a graficar acá, es este rectángulo acá, en estas líneas oblicuas, que claramente tiene una altura menor, ¿vale? Que era esta altura asociada al precio. Entonces, claramente, la diferencia entre estos dos rectángulos es negativa. Tenemos unas pérdidas mayores. Entonces, la pregunta que ustedes están haciendo es, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Yo quiero tener esas pérdidas o no? ¿Listo? ¿Vale? Listo. Entonces, en el chat están diciendo ya varias cosas interesantes. Carlos está diciendo, producción en el primer punto de corte generaría más pérdidas, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que vamos a ver. ¿Listo? Pero entonces veamos lo siguiente, y es, entonces, y para que lo veamos, volvamos al ejemplo de la finca de mercados orgánicos, de tomates orgánicos. ¿Listo? Recuerden que esa finca tenía unos costos fijos de 14. ¿Listo? Entonces recuerden que si esa firma decide no producir nada, no es que no tenga pérdidas, tiene unas pérdidas justo iguales a los costos fijos. Estamos en el corto plazo. ¿Listo? Entonces no producir no borra las pérdidas. No producir garantiza que las pérdidas son iguales a los costos fijos. ¿Listo? Entonces acá les estoy mostrando, ya vieron esto, pero les recuerdo y es, ¿qué pasa si los precios eran de 18? Acá tenemos el costo marginal, el costo total. Si los precios son iguales a 18, tiene beneficios positivos porque mis ingresos están asociados a esta altura, mientras que los costos totales están asociados a esta altura, al rectángulo asociado a esa altura. Entonces ya sabemos que los ingresos van a ser mayores, que están determinados por esta sombrita de acá. ¿Listo? ¿Qué pasa si los precios son iguales a 14? ¿Listo? Juan Camilo, ¿vale? Pues no es para responder la pregunta, sino para preguntar una cosa con el escenario anterior. Sí. Ahí Q sería como la pérdida mínima o qué? Q está acá. 5. Sí, en ese, sí. No, pues en el anterior, en el que estábamos viendo que había beneficio negativo. En esta de acá. ¿Sí? Ese no me ha cargado. Pues sí, en el que acabamos de hacer, ¿no? En el que Sí. no alcanzaba a aportar. Ahí Q sería el beneficio, como la pérdida mínima, ¿o qué? Listo. Entonces, a ver si te estoy en esta gráfica de acá. ¿Sí? O me perdí, Sí, espérate. Listo. Entonces, ya va a volver en esta de acá, en esta de acá. Ajá, ¿Sí? en ese. Sí. Entonces, cuando decíamos este Q barra, Ajá, es las cantidades que, dado este precio, ajá, te maximiza beneficio. ajá. O sea que me da la pérdida menor. Sí, es otra forma de ver maximizar beneficios. Sí. O sea, si tú estás minimizando pérdidas, estás Ajá. maximizando beneficios. ¿Vale? ¿Listo? Es otra forma de verlo. ¿Listo? Entonces, de nuevo, el beneficio uno asocia en el lenguaje vernáculo
uno asocia beneficios con que siempre estoy ganando plata, pero los beneficios pueden ser positivos o negativos. Si son negativos, son pérdidas. ¿Listo? Entonces, si tú estás minimizando las pérdidas, es equivalente a decir maximizar beneficios. ¿Listo? Definía las pérdidas como la diferencia entre costo total menos ingreso total. Entonces, ¿sí? Listo. Entonces, volvamos a este punto y es, fíjense que, recuerden, el costo total medio, que esta grafiquita morada, en este ejemplo, llega a su punto mínimo cuando corta con el costo marginal. Recuerden que esa es una regularidad que nosotros veíamos la clase pasada. La intuición es ¿qué? La intuición que dábamos era con la nota. ¿Listo? Recuerden que si su nota marginal, que es la nota en intro a la micro, es menor a su promedio de la universidad, pues su promedio va a bajar. Si su nota en intro a la micro, si su nota marginal es mayor al promedio, su promedio va a aumentar. ¿Qué quiere decir eso? Que su promedio debe cortar a la nota marginal en el punto en que el promedio es el mínimo. ¿Listo? Lo mismo acá es, si el costo de producir una unidad adicional es menor a lo que cuesta en promedio las unidades que ha producido, pues quiere decir que el costo por unidad está decreciendo. Y va a aumentar si el costo de producir una unidad adicional es mayor al promedio. ¿Listo? Entonces, por eso es que el costo marginal corta el costo total medio en su mínimo. ¿Listo? ¿Todos están viendo la presentación? ¿No entendiste esa... Listo. Entonces... No entendí qué me quiere decir que ese corte ahí. No entendí qué significa. Estamos diciendo que el costo total medio es mínimo en el punto en que lo corta el costo marginal. ¿Listo? La intuición es esa y es el costo marginal. Si tu costo marginal está por debajo del promedio, tu promedio debería estar disminuyendo porque cada unidad que estás añadiendo te cuesta menos que la anterior. Entonces el costo promedio debería disminuir, que es lo que tenemos acá y es, fíjate que cuando el costo marginal es menor El punto mínimo también del... ¿Y por qué coinciden? Por justo la intuición que te estoy dando. ¿Listo? Y es, si tu costo marginal es menor al promedio, al costo promedio, necesariamente lo que te estás diciendo es cada unidad adicional que estás produciendo te está costando menos que la anterior. Listo. Entonces el promedio debería disminuir. Entonces, ahí ¿listo? el punto de la intercepción sería como el mínimo. ápice de Exacto. la parábola. Es que como ahí es como tan no se alcanza a ver, ¿no? Sí, este es un mínimo. Exacto. Esta es una parábola así y vuelve a aumentar. ¿Listo? Vale, perfecto. Entonces, fíjense que ese punto mínimo en este ejemplo es cuando el punto es 14. ¿Listo? Si a ti te pagasen 14, ¿dónde producirías? ¿Dónde la cantidad que hace que tu costo marginal sea igual al precio? ¿No? Producirías 4 unidades. Tu ingreso total sería 14 por 4, pero tu costo total está en 14 por 4, porque ese era el punto donde cortaba también el costo total. ¿Listo? Entonces, fíjense que si a ti te están pagando el precio donde el costo total medio es mínimo, tu beneficio sería nulo, porque tus ingresos son iguales a los costos. ¿Vale? Es el punto ras con apenas, el break-even price. ¿Vale? Listo. Entonces, fíjense que ya sabemos que básicamente lo que va a decir acá es, si el precio es mayor a este break-even, al punto del costo total medio mínimo, tus beneficios son positivos. Si tú estás siguiendo la decisión óptima de producir donde el costo marginal haga que tu costo marginal sea igual al precio. Acá los beneficios son justo iguales a 0. ¿Listo? Si el precio es igual al costo total medio mínimo, tus beneficios son 0.
Y si te están pagando menos, si tu precio es menor a este punto de ras con apenas, tus beneficios van a ser nulos, van a ser negativos, perdón, vas a tener pérdidas. ¿Listo? Entonces la decisión interesante que era las preguntas que ustedes estaban haciendo es, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es mi beneficio si yo decido no producir nada? ¿Cuánto es el beneficio? Pues veámoslo por partes. Si yo estoy no produciendo nada, ¿cuántos son mis ingresos? No importa cuál es el precio que me pagan. ¿Listo? Puede ser P, puede ser cualquier cosa. Mis ingresos van a ser ¿cuánto? Pues P por 0, que es 0. ¿Y mis costos cuántos son? Si yo no estoy produciendo nada. Entonces, de nuevo, estos son mis ingresos. Mis costos son los costos fijos. Exacto. Menos los costos variables, que son 0. Más los costos variables. Esos son mis costos. Esto de acá es el ingreso total de producir 0. Esto de acá es el costo total de producir 0. Entonces, fíjense que si yo no produzco nada, mis beneficios, como ya lo dijeron, son justo iguales a los menos costos fijos. Yo pierdo plata sí o sí. ¿Vale? Entonces yo les hago una pregunta. Si ustedes fueran el dueño de esta firma o la dueña de esta firma, en el corto plazo ya tienen el costo de oportunidad del local, de la maquinaria. Si ustedes no producen, pierden el costo fijo. ¿Cuándo estarían dispuestos a producir? ¿Alguien tiene una idea? De ahí en adelante, pues. Exacto. Y en el chat están diciendo, bueno, yo produciría algo siempre que me genere menos pérdidas que estas de acá. ¿Listo? Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo es, ustedes estarían dispuestos a producir algo, a producir una cantidad estrictamente mayor a 0, siempre que esos beneficios de producir algo mayor a 0 sean mayores o iguales, al menos igual de pequeños que los costos fijos, que lo que obtendrían no produciendo nada. Es decir, el punto de cierre va a ser el precio que les garantice que sus beneficios no son más pequeños que los costos fijos. ¿Vale? Es decir, si ustedes no producen nada, pierden plata en el corto plazo, el costo de oportunidad del insumo fijo. Si uno lo pone en perspectiva y es, bueno, yo estaré dispuesto a producir algo siempre y cuando no pierda más que mis costos fijos. Si produzco y pierdo más que los costos fijos, mejor cierre y vámonos. Si yo produciendo alcanzo a recuperar mis costos variables, pues estoy igual que si no produjera nada. Si yo produzco algo y no solamente alcanzo a recuperar mis costos variables, sino parte de los costos fijos, ya estoy en ganancia, a pesar de que esté perdiendo. Y obviamente yo voy a preferir beneficios mayores a 0. ¿Listo? Entonces, quizás es más fácil viéndolo en perspectiva, viendo en la gráfica. ¿Listo? Entonces, recapitulemos y si hay un poco de dudas, ya en las siguientes 2 diapositivas va a quedar claro. Y es, primero recapitulando, en el corto plazo, para maximizar los beneficios, la firma produce de tal manera que el costo marginal de producir sea igual a los ingresos marginales, es decir, al ingreso del mercado. Entonces, la curva de costo marginal nos permite saber dónde produciríamos. Pero ya sabemos que cuando el precio es muy bajo, la firma va a tener pérdidas. Entonces, vamos a tener una decisión no solamente de cuánto producir, sino si realmente producir o no. Es decir, cerrar o abrir. ¿Listo? Como estamos pensando en el corto plazo, si la firma decide cerrar temporalmente, sus ingresos son 0, pero sus costos son los costos fijos. Es decir, tiene unas pérdidas. Entonces, si la firma decide, acá lo vuelvo a escribir, si la firma decide producir nada, cerrar,
que es producir nada, sus ingresos son 0, sus costos son los costos fijos, por lo tanto sus pérdidas son menos los costos fijos, sus ingresos son menos los costos fijos. Entonces la firma va a decidir producir siempre y cuando no pierda más que los costos fijos. ¿Vale? Listo. Entonces, acá está lo que estamos escribiendo acá y por eso me gusta mostrar esta diapositiva, y es, si al producir la firma cubre al menos sus costos variables, está igual que si no produjera. ¿Por qué? Porque si no produce, pierde los costos fijos. Si produce y cubre los costos variables, pues pierde los costos fijos, pero es igual, ¿no? En términos monetarios es igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que le conviene en el corto plazo a la firma? Le conviene seguir produciendo si el precio del mercado, es decir, el ingreso marginal, es mayor o igual al costo variable medio. ¿Listo? Veámoslo en perspectiva, en la grafiquita. Entonces acá vamos a tener la curva de costo marginal, y qué pena que me volvió a pasar, démosle hasta 2 minuticos más para acabar, igual va a quedar grabado, si alguien se tiene que ir ya para descansar para la siguiente clase, va a quedar grabado. Pero quiero acabar esto, y es, fíjense que la curva de costo marginal me está determinando a distintos precios cuánto debería producir. Entonces, si en este caso me están pagando, para esta firma me están pagando 18 pesos por producir, ¿no? La curva de costo marginal me está diciendo, pues si me están pagando 18 pesos por producir, yo debería, por unidad de producto, yo debería producir, si quiero maximizar beneficios, donde ese precio corte la curva de costo marginal, es decir, debería producir en el punto E 5 unidades. Si en cambio me están pagando 14 pesos, y yo estoy maximizando beneficios, debería producir donde la producción alcance este punto C, que serían 4 unidades. Y así sucesivamente. ¿Listo? Esa es una primera parte. Pero tenemos que tener en cuenta dónde están las curvas de costo total medio y las curvas de costo variable medio. Ustedes ya me dijeron que la diferencia entre estas dos curvas es el costo fijo medio. ¿Vale? Entonces recuerden eso. Y es, fíjense que si a mí me están pagando 18 pesos por unidad y yo produzco 5 unidades, mis ingresos están asociados a el rectángulo con esta altura y los costos están asociados al rectángulo cuya altura es esta altura de acá, ¿no? A esta altura de acá. Si yo hago el rectángulo, claramente voy a tener beneficios positivos porque mis ingresos son todo este rectángulo con esta alturita de acá. ¿Es claro para todos? Listo. ¿Qué pasa si no me están pagando 18 pesos, sino 14? Si a mí me están pagando 14 pesos, volvemos a maximizar beneficios. Si yo maximizo beneficios, yo debería producir en este punto de acá, debería producir 4 unidades. Si produzco 4 unidades, mis ingresos están asociados a ese precio de 14, a esta altura, por esta base de acá de 14, de 4, perdón. ¿Listo? ¿Cuáles son mis costos? Mis costos son justo iguales a mis ingresos, ¿no? ¿Por qué? Porque están asociados, si esta es mi curva de costo total medio, está asociada a esta altura, al rectángulo cuya altura es esta, cuya base es 4. Entonces, fíjense que en este punto de acá, mis beneficios son iguales a 0. Pero si yo no produzco, perdería los costos fijos. Entonces, yo prefiero no ganar nada a perder seguro costos fijos. ¿Listo? Yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si el precio es 12? Fíjense que si el precio es 12, en interés del tiempo, yo me voy a responder mi misma pregunta. Si el precio es 12, yo debería producir en este punto B, es decir, 3.5. Mis ingresos están asociados a esta altura, ¿vale? Esos son mis ingresos, este rectángulo de acá. Claramente mis costos
son mayores a mis ingresos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque mis costos están asociados al rectángulo cuya altura cortaba esta gráfica acá. Entonces, yo estoy perdiendo plata. Pero fíjense que yo estoy recuperando los costos variables, que es otra gráfica que teníamos acá. Esta es la curva de costos variables. Fíjense que si yo estoy produciendo 3.5, mis costos variables de producir esa cantidad están asociados al rectángulo cuya altura es esta. Yo estoy recuperando los costos variables y mis ingresos, que era la curva negra, el rectángulo negro cuya altura era la negra, me están ayudando a recuperar parte de mis costos fijos. ¿Qué significa eso? Que yo estoy recuperando esta partecita de los costos fijos si produzco. Por lo tanto, va a ser mejor producir que no producir, porque yo no estoy perdiendo todos mis costos fijos. Ahora, si el precio es menor a este punto acá, que es donde el costo variable medio cruza el costo marginal, yo sé que si decido producir, voy a perder plata, más que mis costos fijos. Porque no solamente mis ingresos no me alcanzarían para mis costos variables, sino que estoy perdiendo también los costos fijos. Poniendo todo esto en perspectiva, y con esto ya quería acabar, es mi curva de oferta debería ser, yo decido producir 0 si el precio es menor a ese costo variable medio mínimo. ¿Listo? Que esa era la pregunta de mí. Y es, pucha, si el precio corta acá y acá, pero ese punto está por debajo del costo variable medio mínimo, yo no debería producir nada. Si este precio, por ejemplo, el de 14, corta acá y acá, obviamente acá el ingreso marginal es mayor al costo marginal. Si yo sigo aumentando la producción, debería producir hasta acá. Entonces la curva de oferta, la función de oferta de la firma en el corto plazo, va a ser esa curva roja. Y es, si el precio está por debajo del costo variable medio mínimo, yo debería producir 0. Si está por arriba, yo debería producir lo que me diga el costo marginal. ¿Listo? Entonces, qué pena, me extendí un poco más, dadas las discusiones interesantes que hubo, pero quería abarcar este tema para que en la clase mañana tengan, en la completaria mañana, tengan mayor pues, entendimiento. ¿Listo? Voy a parar de grabar acá, pero me puedo quedar un poco más por si ustedes tienen alguna duda que quisieran resolver antes de que nos despedimos.